ya en medio de la conmemoración y la celebración de la Semana Santa correspondiente al 2025, que la Semana Santa tiene una característica porque no tiene un día fijo, una semana, un día calendario fijo para conmemorarse o celebrarse. No. Depende con el tema de la Pascua. De la Cuaresma. La Cuaresma. Entonces, eso está estratégicamente ubicado para que siempre se celebren o se conmemoren el fin de semana largo, igual que la Acción de Gracia, que no tiene que ver con un día específico calendario, sino con el último jueves de cada noviembre. Coinciden las festividades. Para garantizar que coincida con el fin de semana y que la celebración sea de 4 días, como es la Semana Santa de 4 días. Comienza con el Domingo de Ramos, que es un acto simbólico de la entrada de Jesús, como pronosticaron los profetas antiguos, el profeta Daniel y demás, que fue lo que dijeron de qué manera entraría, de qué manera se ha identificado el profeta que redimiría al pueblo judío. Sí, pero a Fafa no le gustó porque yo dije que en la Semana Santa hay motivos para conmemorar y para celebrar, porque la fiesta de Ramos es una fiesta. Claro, el Domingo de Ramos. Y la resurrección es otra. Sí, claro. Arranca la fiesta de Pascua en la cultura judía. En la Semana Santa hay motivo tanto para disfrutar como para reflexionar. Sí. Claro. Porque hay 2 días que son festivos, el de Ramos. Pero también hay que aceptar que cuando la iglesia y la religión se juntan, hay un sinnúmero de tradiciones paganas también que fueron adquiridas y que fueron asumidas dentro inclusive de la propia Semana Santa o la famosa Cuaresma. De eso vamos a hablar hoy porque vamos a tener una visita, una representación de la iglesia y también vamos a hablar de la forma como comemos en Semana Santa. Tenemos un plato de estación, un plato que solamente se consume en Semana Santa, que son las habichuelas con dulce. ¿Y qué impacto tienen en nuestra salud? También vamos a hablar. Oye, el bacalao. Con el bacalao y los mariscos también. El que deberían comerse normalmente. Carne, el bacalao. El bacalao en Viernes Santo es porque evitaba la carne. Sí, y no era pescado per se, pero podía comer. Pero se supone que es un sacrificio, ¿verdad? Entonces, el vegetariano lo que deberá es el sacrificio y comerse un pedazo de carne. Lo que pasa es que la carne está asociada con un paquete de tabúes y de mitos que vamos a analizarlos todos en el día de hoy para nuestra audiencia. Mientras tanto, vamos a recibir a Ricardo Nieves a las 2:34 de la tarde. ¿Cómo estás, Ricardo, con tus titulares? Buenas tardes, José. Saludo a todo el equipo, compañeros. Saludo a todo el pueblo dominicano y de manera especial a la gente que sigue el sol de la tarde, que es el sol del país. Hoy es miércoles, materialmente empieza la Semana Santa, porque es cuando empieza el desplazamiento de las diferentes paradas de Santo Domingo y el distrito a los pueblos del interior. Vamos a decir, donde se concentra la mayor parte de la población y van a sus pueblos originarios a pasarse la Semana Santa. El gran flujo es mañana y el viernes temprano, pero desde hoy empezó en la mañana ya y se pudo ver la presencia significativa de viajeros en diferentes paradas de la capital del sur, por el Parque Enriquillo, del Cibao en la John Fitzgerald Kennedy, también en el kilómetro 9, y otras paradas que movilizan pasajeros a todos los puntos del país en las 3 regiones. Señores, dentro de los relatos que se cruzan en momentos de una tragedia, siempre aparece la figura del personaje antisocial. Y ya se han encontrado 3 casos de sujetos. Concho, qué barbaridad esta. Que son auténticos impostores. Coño. El más reciente, y probablemente el que ha sido más llamativo, es el del impostor o falso héroe llamado Rafael Rosario Mota Foster, quien se hizo pasar por héroe y ser el salvador de unas 12 Le llamaron Ángel Salvador y vinieron cadenas internacionales a entrevistarlo, Ricardo. Sí, así es. Aparte de esto, este sujeto cobraba por las entrevistas que posteriormente le hacían algunas plataformas y medios. Es decir, que hizo
una actividad puramente mercantilista en medio de la tragedia, sin ningún tipo de rubor. ¿Eso acarrea para él alguna responsabilidad penal? Sí, la tiene porque es impostor, estafó y también debe de haberse asociado porque casi nunca lo hacen solo. Y tú sabes que también se descubrió, Ricardo, que él tenía hay una plataforma que se llama GoFundMe. Sí, que es para recaudar. Que es para recaudación, es una recaudación voluntaria. Ahí tendrían que quejarse los que le dieron dinero para que él se lo devuelva, donde él estaba recaudando fondos. ¿Sabes cómo se dieron cuenta? Parece que probablemente la unidad de delito de alta tecnología... Muchos reportes. Se dieron cuenta de que se estaba contradiciendo y decía una cosa en una y otra en otra. Y también que él empezó a hablar mal de los socorristas, de las brigadas, de la policía que estaban robando. Sí, habló mal de los socorristas. Sí, porque además es bruto, ¿eh? Es inteligente porque para hacer una vaina así hay que tener una frialdad increíble y inteligencia también. A él le salió bien la primera vez. Es un estúpido. A él le salió bien la primera vez. Y es como el tema de la corrupción, que el que roba mucho es porque primero robó poco y pasó desapercibido. Él se había atribuido anteriormente ser héroe. No sé si recuerdan la joven que se quería tirar del paso del nivel de aquí de la Doctor de Filló. Sí, él se atribuyó también a haber sido él que salvó a esa chica y no era él tampoco. Señores, pero con la seriedad que él hablaba y de mascarita moquita muerta, ¿eh? Más parecido a Balán. En un momento le pidió a Dios que lo ayudara a expresarse. Porque la mentira era tan grande. Él no sabía cómo él había logrado. La mentira era tan grande. En un momento dijo, ella tenía, perdón Ricardo, la periodista Quintero. Sí, Elianta Quintero. Ella tenía una piedra que yo no sé cómo yo la moví encima. ¡Mierda! Es bueno. ¡Bandido! Perdóname. Lo que pasa es que yo lo veo desde otra arista. Es un personaje antisocial y hoy hablaron los psiquiatras de esto. Los psiquiatras que estuvieron en el grupo Corripio y que estuvieron haciendo un abordaje desde el punto de vista psicosocial del problema, hablan de este tipo como un elemento de una personalidad antisocial que es manipulador, que miente sin sonrojarse, no respeta límites ni el dolor ajeno, no tiene ningún tipo de requemor. ¿Es una patología eso? Claro, es una personalidad pues entonces no lo pueden procesar. Lo que pasa es que la personalidad antisocial no entra en el campo de los que no son procesables, porque el individuo ni es inconsciente, sabe lo que está haciendo y lo que hace uso de herramientas muy poco empáticas para obtener provecho para sí. Y los personajes antisociales, tú has visto que muchos son procesados, es lo que le llaman los sociópatas, sí, de manera errada. El tipo no le importa el dolor humano, no tiene sensibilidad, no tiene empatía. Fíjate que él está mintiendo y engañando y manipulando y no siente un dejo de culpa por nada. Incluso entonces, en la misma, Ricardo, en las mismas declaraciones que la policía lo puso a ofrecer, lo que siempre hacen con los usurpadores, él dijo que alguien le pagó para que él hiciera eso. Sí, o sea, en la misma misión de culpabilidad, él vuelve y miente. Sí. Enfermo. Pero es probable que él no esté solo, porque casi siempre lo hacen sujetos. Consideran un entramado, ¿no? Y entonces buscan a uno que sea el que dé la cara. Es la tercera persona, el otro mintió también de manera descarada y muy cruel. Ese fue el que se hizo pasar como que había sido por víctima. Allí. Por víctima, y que ese fue el que comenzó a hablar de que los policías estaban atracando. Sí, de que los policías estaban quitándole a las víctimas. Quitándole prendas a las víctimas. Este tipo de personajes tienen un comportamiento totalmente antisocial, o sea, no sienten absolutamente nada de arrepentimiento ni de pena por nadie, ¿no? Probablemente tenga gente detrás. O socios de él, pero yo estoy seguro que si tiene socio, él es el líder del grupo. Sí, debe haber la cabeza. Porque talento para ser líder, pero ven acá, mano.
O sea, esa capacidad de manipulación y de mentir frente a todo el mundo. Como y a una todo. moquita muerta. Bueno, pero hay más información al respecto, no solo del caso de la tragedia, que ya llega a 8 días y poco a poco la ciudadanía empieza a despejarse de este momento de pesadilla tan largo, tan triste, tan abrumador. Ya, aunque la Semana Santa va a ser diferente, pero la gente hará su Semana Santa mucho más suave, probablemente más tranquila. Ya se sabe también la constitución de abogados por parte del señor Antonio Espaillá y de que Jorge Luis Polanco renunció a la comisión de persecución de los bienes del Estado, a la que él coordinaba. Deberán de nombrar otro, y que se trata de un penalista muy ducho, muy preparado, un abogado con muchas condiciones y una gran formación, muy reconocido en el país. Miren, el Tribunal Constitucional consideró la decisión del Tribunal Constitucional de nacionalizar 32 haitianos fue considerada altamente grave por parte de el ex juez Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien dijo que esa sentencia viola la Constitución y que incumple su obligación de garantizar la aplicación de justicia al Estado de Derecho. Castillo Pantaleón criticó la sentencia del Constitucional que otorga la nacionalidad a 32 haitianos antes de que se conociera una instancia que él mismo había sometido en el que debía de descalificarse el intento de reconocimiento por varias razones que él argumenta en su instancia o en su auto. Mientras las autoridades clausuraron 266 playas y balnearios, hay muchos balnearios clausurados. Y en otro orden, señores, las remesas, en lugar de bajar, aumentaron un 12.4%. Increíble. Increíblemente. Llegaron a 1.110 millones de dólares para un crecimiento de un 20% en el trimestre y un 12.4% con relación al mismo periodo del año anterior. Esto significa que los dominicanos, en lugar de disminuir el flujo, lo están enviando. El dólar sigue bajando. El Banco Central, por lo tanto, tenía... ¿Tú crees, Ricardo, que ese aumento en la cantidad de remesas pudiera también reflejar cierto temor de los dominicanos? Bueno, pudiera ser, pero me luce también que es una manera de resguardarse. Sí, eso es un temor. O sea, su actitud frente al riesgo que representa el gobierno de Trump para ellos. Y yo espero más en abril por el problema del terror. Bueno, pero pudiera también reflejar que como hay incertidumbre, inflación y hay aumentos de precios en Estados Unidos, mucha gente dice, déjame ir, puede haber una crisis, puede haber una situación... Eso es una forma de miedo, ¿no? Frente a los riesgos. El dólar bajó 74 centavos, llegó a venderse por debajo de 60 ayer, Eso es importantísimo. El Banco Central tenía razón cuando decía que era algo estacionario y coyuntural. Algunos no lo creyeron, tienen que darle el crédito hoy de que tenía razón. Aunque sería bueno, Ricardo, que además de decir el Banco Central que era un tema estacionario y coyuntural, decir la razón de la coyuntura. O sea, porque es un tema de mercado. Algún sector hizo una demanda tan fuerte de dólares que provocó que subiera. Bueno, siempre aumenta para este periodo y como baja un poco el flujo de remesas, por eso ha sido atípico que aumente. También incluye dos factores, y lo decía el Banco Central y los expertos, los economistas. Un aumento en la tasa de la Reserva Federal, un aumento allá presionaba aquí el valor del dólar, depreciando el peso, y también el tema de los aranceles. Entonces, que fortalecía la moneda momentáneamente. Y parece que sí, que es cierto. Vamos a ver si se refleja ahora en los precios y en el índice de precios de los consumidores, que deben de ver bajar los productos en la medida que la moneda norteamericana baja. Señores, otras informaciones de este día. El único país que no tiene un solo en la cárcel por Odebrecht es República Dominicana. De los 12 países que se vieron involucrados en la región. Gracias a Jean Alain. Eso se lo debemos a Jean Alain Rodríguez. Gracias, Jean Alain. No, pero Jenny Berenice está ahí, que resuelva. Ayer, pero realmente gracias, Jean Alain. Es una factura del ex procurador porque él manejó el caso de principio hasta... Lo vamos a invitar a Jean Alain. Y no fue a Brasil, Ana. 15 años. Bueno, Miriam Germán le dijo que con ese expediente no iba a conseguir una sentencia y generó... Se lo dijo antes de ser procuradora, se lo dijo siendo jueza. Mucho antes.
Los condenados a 15 años, Ollanta Humala y su esposa. Wow. En Perú, fíjense que en Perú lo que hubo fueron 29 o 32 millones de dólares en soborno. Aquí hubo 92. Tres o cuatro veces. Y no hay un solo purgando prisión. Señores, pero ojo, no. Vamos por partes, porque tenemos que ser justos si hablamos de justicia. Hay dos que tienen un proceso, están apelando. Yo hablo de que no es... tú hablas ya de cosas, de cárcel definitiva. En Perú hay uno que se suicidó. Pero tú sabes, sí, porque eso lo transmitimos, lo de Jean Alain García. Pero lo que pasa es que en Perú, si tú te afeitas al revés, te meten preso. O sea, en Perú hay una vaina de persecución que impide que el Estado se organice. Pero fíjate que es tan así que la ex primera dama pidió asilo. Sí, la de Ollanta Humala pidió asilo en Brasil. Porque Perú tiene una institucionalidad súper rara. El sistema de partidos está fragmentado, pero no hay partidos grandes, no hay estabilidad política. Pero el problema no es Perú, porque en México hay preso, en Panamá hay preso, en Colombia hay preso, en Perú hay preso, en Ecuador hay preso, en Centroamérica hay preso. En Perú, Ricardo, Odebrecht ponía al ministro de Obras Públicas. No, doctor, pero el caso Perú es un caso especial. Recuerden que Perú, Perú fue de los primeros países de Latinoamérica que hizo alianza con China. Y los chinos comenzaron a invertir allá a Perú, 2003, 4, 5, 6. Y Perú inclusive llegó a crecer, no recuerdo qué fecha, un 14%. No, porque la economía de Perú no tiene problema. No, pero te voy a decir por qué. Política. Sí, pero te voy a decir porque ahora bien, en el 2016 se pusieron a joder, a inventar, y le emitieron el impeachment en la Constitución. Y del 2016 hasta el 2025 han tenido 10 presidentes. Casi un presidente anual tienen. Y están creciendo por debajo del 2% y hasta decreciendo. De que se pusieron a joder. Inestabilidad política permanente. Claro, pero eso fue en el 2016 que comenzó. Recuerden que Perú es un país que no tiene problema económico. Es una de las economías que más crece. Un país multidiverso. No, que más crecía. Es que en política económica ellos son estables. Tienen la misma autoridad monetaria y financiera hace 10 años. Tienen 10 años creciendo poco o nada. Es que son grandes. El problema es que los partidos colapsaron allí. Bueno, 20 años de prisión para los responsables del asalto al Popular, Luis Estrella Arias y Eddie Manuel Segura Arias. Hay un tercero fue descargado por no encontrar vínculos. 20 años le echaron a estos muchachos tan jóvenes. ¿Y por qué esperaron un juicio de fondo para descargar que no tenía vínculo? Porque había sido enviado a juicio de fondo en una audiencia preliminar y debía de conocerse ya. Coño. Y tienes ahí la sentencia, doctor, tú tienes ahí la sentencia de Gladys Sofía, es diputada. No la tengo. Esa es Gladys Sofía Ascona. Y la exdirector de Migración fueron sentenciados. Bueno, no tengo la sentencia, pero sí tengo, atención, en otro norte, en otro sentido, que el Poder Ejecutivo ha sometido el proyecto que fusiona Hacienda y Economía. Lo que deberían de fusionar es el Congreso y dejar eso de manera unicameral y bajarlo a 32, 33. Porque eso sirve tan poco, tan de nada, que no sea para privilegios y ventajas. Yo no veo por qué debemos tener dos cámaras, pero 8 y 20 años de prisión a los 7 implicados en el relavado de activos que se conoce como Juan Pablo Ortiz Peguero, José Asensio Quesada y Nelcy Ortega. El Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este lo condenó por narcotráfico, la llamada Operación FM, señores. Es un caso de esos que se van olvidando. Sí. Pena de 20, 15, 12, 10 y 8 años. La Operación FM, que fue muy famosa en un momento y que se va olvidando poco a poco. Ahí es que está la exdiputada, doctor. Ahí en ese mismo caso es que está la exdiputada. Ahí mismo. Sí, ella estaba en una estructura de lavado. Gladys Sofía Ascona fue diputada por Santo Domingo Norte, creo. Santo Domingo Oeste, ¿no fue? No, oeste no. ¿Será este entonces? No, oeste no. O norte o este. Gladys Sofía Ascona, yo la conozco a ella. Ella fue la diputada, atención a esto, que le vendió la exoneración al tipo que mató a Juan de los Santos. A Juan de los Santos, a Juancito Sport. Ella fue la que le vendió la exoneración al agresor. La exoneración del claro, ella fue. Sí.
Y por eso fue lo que ocasionó al final la muerte de Juan. Un préstamo. Sí. Sí, porque eso generó un conflicto que se Claro, generó un conflicto porque el tipo vendió el carro, entonces el hermano de Juan, Richard le prestó el dinero, como él compró la exoneración, ¿verdad? Le prestó el dinero para comprar el carro. No, porque le daba servicio de refrigeración. Sí, pero eso no, había una relación primaria. Yo lo sé, pero es que yo estoy diciendo que él le pidió a Richard el dinero prestado para comprar un carro, traerlo con la exoneración de ella. Entonces trajo el carro, lo vendió y no le pagó. Entonces, ¿qué hizo Richard? Mandó el caso del préstamo, que estaba debidamente documentado. Él vendió la deuda. A una oficina de cobro. Sí. Y entonces, cuando el tipo se vio presionado, que le hicieron un allanamiento, lo que sea, para quitar el apartamento, reaccionó con la muerte de Juan, de él y del guardaespaldas. Entre otras cosas, de índole personal ahí adentro. Eso fue lo que pasó, ¿eh? Sería bueno que ustedes se comuniquen con el profesor Julián Roa, porque él afirma que existe una normativa que sí tiene facultad para revisar los centros nocturnos del Distrito Nacional por parte del ayuntamiento. Sería bueno que hablen con él, que es un experto. Vamos a llamar a Roa. Yo me desconecto de todo hasta la próxima semana, Dios mediante. Y espero viajar también en los próximos días. De manera Ricardo, antes de que te vaya de viaje, tú dices que Julián Roa ha dicho, que es un experto municipal, que el ayuntamiento tiene facultad, pero ¿para hacer qué tipo de supervisión en los centros nocturnos? Lo que dice el profesor, quien fuera regidor del PLD, es que existe una norma para la revisión periódica de centros nocturnos. Pero no sabemos si es exacto. ¿Qué tipo de revisión? Esta norma tiene facultad de ver cuestiones, por ejemplo, con respecto a estructura y todo esto. No lo especifica, pero dice que hay una norma para revisar. Ok. Bien, ¿a dónde vas, Ricardo, si se puede saber? Voy. ¿Montaña o playa? Graimer. ¡Ey! A los Pirineos. Los Pirineos del Cibao.